Agradeciendo la posibilidad de presentar nuestros libros en este centro tan maravilloso, tan acogedor. Agradecer a Cinesio por permitirnos estar acá y también por la posibilidad de homenajear a Eusebio Leal, una figura que ha sido de las que más nos ha estimulado a amar la identidad cubana. Para no andar con tanto ambaje, vamos a dejarles a Lester Flores, que va a presentar el libro Peligrosa Horizontal de Lorena, nuestra amiga que ha venido a visitarnos desde Buenos Aires, y también va a presentar Carne Roja. Le dejamos a Lester con sus comentarios. Bueno, el libro lo recibí esta semana en screenshots, no lo tenía físico hasta ahora, lo estaba mirando, estaba familiarizándome con él, pero bueno, ya pude previamente poder leer la poesía de Lorena para disfrutarla primeramente y bueno, preparar las palabras de presentación y bueno, agradecerle a Reinaldo, que bueno, un amigo, pero un poeta también, y eso se respeta y eso se aprecia, que haya confiado en mí para presentar su libro, su primer libro, y bueno, para establecer este puente con Lorena y con su poesía también, que no es cualquier poesía, es poesía de Argentina, que es una de las madres de la poesía en Hispanoamérica. Estábamos viendo en la biblioteca de acá del centro cuánta poesía argentina hay. La poesía argentina puede llevar ella sola una biblioteca entera. Así que bueno, cuando uno presenta, tiene esta posibilidad de presentar un libro de poesía argentina, uno tiene inevitablemente que pensar en todos los poetas, o en todas las poetas, y en todas las poetas argentinas que a uno le gustan, y es una responsabilidad grande al mismo tiempo que es una alegría y que es un compromiso con esa tradición tan fuerte de la poesía argentina. Bueno, un amigo que anda por ahí cerca, recién llegado de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el pasado mes de mayo, me cuenta de su fascinación por aquella ciudad, sus calles, sus plazas, por las personas que conoció y con las que pudo compartir conversaciones, veladas poéticas, experiencias de vida. Este amigo me descubre nombres ignorados para mí, rostros para él entrañables en la pantalla de su móvil, pero también me acerca a versos, a ritmos poéticos, a esencias humanas que tienen tanto que decirnos desde el sur de esta América nuestra, haciendo de la poesía un lenguaje puente capaz de unir, de aproximar, a través de la distancia, la emoción de la vivencia, de la intimidad, volcadas en la creación literaria. El poeta, el amigo Reinaldo Saldívar, hizo también de puente para que pudiera llegar hasta mí, hasta esta ciudad de La Habana, un libro de título sugerente, incitador, Peligrosa Horizontal, de la autora Lorena García. ¿Sí? Sí. Lorena García. Hasta ese momento aún no conocía a Lorena, no contaba con referencias biográficas ni literarias suyas, aparte de la sugerencia del propio Reinaldo, de su estima por ella como poeta y como amiga. No quedaba más que conocerla adentrándome en el libro, en sus poemas compuestos de palabras precisas y silencios intermedios entre estas, para así conocer, entreviéndola, a Lorena. Cuando vine a leer sus señas biográficas, las cuales suelo dejar para el final, cuando encaro el libro de un poeta desconocido, podía decir que conocía más de ella que lo que pudiera aportarme una biografía. Pero fue un agrado añadido encontrar en la reseña biográfica la misma temperatura lírica, sensitiva, de la poesía que acababa de leer. ¿Acaso era esta presentación un poema inaugural que había pasado yo por alto, creyendo que era una fría nota con datos personales de vida y obra? Juzguen ustedes mismos. Lorena García. ¿Se puede decir la fecha? Sí. Nació el 7 de noviembre de 1981, de pie, obligada a caer de cabeza. Un atardecer donde el sol se escondía. Desde ese momento convive entre sus dos yo, sobreviviendo al día, a la noche. Existe un yo que estudia la carrera de contador público en la Universidad Nacional de Luján. Su otro yo asiste al taller de literatura siempre de viaje. Ha leído en diversos ciclos literarios como Letras Combinadas, Viajeras Visitas, Arte Insurgente, Poesía y Rock en el Festival de Literatura de Córdoba y otros. Participó en lecturas en la Feria del Libro de Buenos Aires
de 2012 y 2013. En 2011 publicó el libro de poemas Espasmo Perfecto, participó de las Olimpiadas Literarias en el partido de San Miguel, en las que ganó en 2011 una medalla dorada y en 2012 una de bronce. Bueno, el libro es de 2014, sospecho quizás, bueno, después cuando termine la presentación, ahora si querés, que nos compartes si has tenido otros lauros con poesía, decirnos ahora. Buenos días. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Estoy muy contenta de estar acá presentando mi libro. Tengo otro libro publicado, Descosido mi cuerpo, que salió hace 2 años atrás, antes de la pandemia. Los presenté en Bolivia, Perú, Chile, Guatemala. Así que estoy muy contenta porque la verdad es que venir acá y leer poesía y muy lindas tus palabras, gracias. Así que estoy muy contenta. Gracias. Bueno, con estas palabras, las que leí, pero mejores las que dijo Lorena, se me volvió a presentar la propia autora después de concluida la lectura de sus poemas, pero también con ellas me reintrodujo a Peligrosa Horizontal, su poemario editado en 2014 en Buenos Aires, Argentina. Libro donde la voz poética va dejando de hacerse verso, de hacerse palabras, para convertirse poco a poco en cuerpo, en carne, en piel desnudada de su intimidad latente. Y es que resulta una poesía escrita más con el cuerpo, desde el cuerpo, como nos avisa un epígrafe de Clarice Lispector, indicio para el lector de una expresión que pareciera hecha sobre la propia piel más que en el papel, más con sensaciones que con palabras. En sus poemas, Lorena despliega un discurso que impregna todo el libro, de intimidad, de las varias facetas de un mismo proceso que deconstruye el cuerpo en expresiones demenciales y de desgarramiento. El amor es desarticulado, desmembrado en fragmentos en un, según Lorena, cuerpo desarmado, desamado. Este discurso resulta evocador al mismo tiempo que invocador de un eros al que el lenguaje le restituye su forma definida y lo reviste de sensibilidad. Leo un fragmento. Perderme en el mar como Alfonsina podría, pero me da impresión el agua salada. Tengo la nariz fría y los pies tapados. Acaba de salir el sol, el viento empuja las nubes. Leyendo Peligrosa Horizontal es inevitable rememorar ciertas voces de una tradición forjadora en idioma español de un corpus poético sobre el oficio de ser mujer, en su esencia más visceral, pero también más frágil. En estos poemas se percibe claramente la angustia, matizada con el tono sensitivo de Alejandra Pizarnik, o el de Alfonsina Storni, o el de Edelmira Agustini, que no por casualidad son, como lo es nuestra autora, poetas del sur, de la misma raíz telúrica y de una sensualidad común. Habrá quien pueda decir que maldita, yo prefiero decir que indómita, descarnada, liberada de atavismos en la impresión misma de un lenguaje develador, de una carnalidad encerrada en sí misma, que se autoemancipa como un clamor que saca de lo hondo de su silencio su verdadera voz. Una voz que se deja sentir a manera de símbolos, donde se encarna el cuerpo en su condición inerme, en dolor, en fragilidad, en fragmentación, en muerte. Este pareciera ser el hábitat de este cuerpo marcado por el curso del tiempo, sus huellas palpables y aquellas otras invisibles que solo la escritura puede visibilizar por medio de un inventario de imágenes, símbolos, donde el cuerpo transmuta, ya sea en la forma de una tumoración, hilo rojo que brota dejándose ver en carne, sangre, huesos o de sensualidad visceral, donde el útero es como un laberinto cubierto de alfileres, como una evocación peligrosa que incluso le sale al paso a la muerte. Y leo bueno, pues un poco breve. 2 días muertas pinchan mis dedos para saber si estoy viva. La respiración se acumula en una sábana, quieta e inerte. 2 días mi cuerpo detenido. 2, detenido. Entre la vivencia onírica y la vigilia, los poemas de Peligrosa Horizontal desdoblan al autor en su yo pasado y el presente sobre un mismo y único cuerpo que se hace discurso en la medida que se nos va mostrando en las huellas marcadas por el tiempo, y en donde podemos leer a una mujer resquebrajada, abierta en sus heridas, pero que cicatriza en el acto liberador
de la poesía que escribe con su cuerpo. Quiero ser yo, esta misma, libre, la libertad de mirarme al espejo, de encontrarme que soy, reconocerme yo. Gracias. Vamos a invitar a Lorena para que lea algunos poemas del libro y así ir cerrando el círculo de modo hermoso. A ver, ahí. Bueno, muchas gracias, repito, gracias por la invitación, por el lugar. Estoy muy feliz de estar acá sentada leyendo. Gracias por las palabras, me emocionaron. Así que estoy acá muy contenta. Voy a leer el poema que da nombre al libro. Soy peligrosa de manera horizontal. Quiebro. La columna no puede sostenerme. Vértebras atadas con hilitos dorados se amontonan sobre la piel. Otra piel vuelve. Mis sombras se visten de azul para verte nacer. En el útero, un laberinto cubierto de alfileres te nombra, y lo que fue, figura llena de líneas, sin puntos, se hunden, dándole lugar a la muerte. Me abro, pétalos caen, el viento los junta. Amarilla me desplomo sobre el piso, no siento las piernas. Mis rodillas retumban, camino por el aire, me tiran en la cama fría. Escucho música, risas y voces. Mientras los locos duermen, los cuerdos se divierten. Retorcida en la cama, quiero ser feliz. Los ruidos son látigos internos, vienen del fondo. No duermo, solo veo la sombra. Me imagino un baile mientras escribo en mi habitación, vacía de voces, llena de espacio. Préstame el libro un momento, para leerte un molde. El primer poema. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Cero? Porque todo comienza de cero. 1, 2, 3, 4, 20, 22, 25, 27, 29, desde que nací. Contando las veces que caí muerta, escribí. Ser, ser, ser. Somos dos desde chiquita, ella y yo, obvio. Mi otro yo estaba conmigo. ¿A quién le importa ser perfecta? ¿A mí? Yo competía sobre mí y mí competía sobre yo, mientras ella, la otra, vivía. Gracias. Vamos a aprovechar que estamos homenajeando a Eusebio Leal y que Lorena está aquí para hablarles de algo que a mí me gustaba decir ahorita, y es que me interesa mucho más la obra de los propios poetas, sin la vida personal que lleva a la poesía, a los poetas, que la misma obra literaria. Eso lo descubrí cuando leí la obra de, es decir, lo que había escrito Vincent van Gogh como escritor, y descubrí que me interesaba más lo que había vivido que precisamente lo que había pintado o lo que había hecho en literatura. Entonces me gustaría preguntarte, Lorena, ¿cómo llegas a la literatura? ¿Cómo llegas precisamente a la poesía, que es para mí lo más difícil dentro de la literatura? Porque es lo primero. ¿Cómo es el versito que tú me dices, Marta? Marta me dice un verso ahí que como que la poesía es lo mejor del mundo. Bueno, ¿qué lleva a Lorena García a la literatura? ¿Qué río desemboca en el mar de la literatura? Sí, bueno,
En realidad a mí desde chica siempre me gustó leer y escribir. Tengo diarios desde los 8 años. O sea, tengo una colección de cuadernitos así tipo de poemas, muy chiquita, ¿no? Siempre me gustó, nunca me gustó mostrar mi poesía. Era como muy carnal, muy personal, entonces no me gustaba, era quizás un poco tímida, era chica, ¿no? Yo recuerdo que desde que escribo tengo esos cuadernitos. Lo que me pasó fue que en un momento mi papá estaba muy enfermo, falleció y necesitaba decirle a él aquellas cosas que no le dije o que sí le dije y volverla a decírselas de alguna manera. Entonces lo que hice, armé, como digo, siempre escribí pero oculté, armé un blog y en ese momento se mandaban mail en cadenas. Entonces escribía cartas a él y las mandaba en cadenas a gente que desconocía. Y ahí es cuando me empiezan a llegar mails, no, ¿sabes qué? Gracias, leí lo que escribiste y fui y lo abracé a mi papá y te dije te quiero y nunca le había dicho te quiero. Y yo dije, wow, o sea, puedo llegar a ser o puedo llegar a generar en el otro lo que a mí me genera la literatura. Y dije, por un lado te da un poco de miedo, ¿no? Porque es un arma esto, ¿no? Digamos, y es hermoso. Entonces, si bien yo estaba estudiando la carrera de Ciencias Económicas, que nada que ver con letras, y de caprichosa, porque en el colegio me habían dicho, mira, tu carrera es letras, y yo no, me gusta contabilidad, no sé, de rebelde. Entonces decidí empezar a hacer un taller de literatura y perfeccionarme un poco, porque digamos, está bueno escribir, pero también hay que seguir algún estilo, alguna meta, algún conocimiento. Entonces, a partir de ese clic que yo hice con respecto a mi papá, fue cuando empecé a mostrar lo que realmente escribía, lo que me gustaba. Qué bien, gracias Lorena. ¿Hay algún otro hecho significativo en tu vida que quisieras escribir y no has podido? ¿O todo lo que vives y deseas, yo quiero escribirlo, lo logras? No, sí, hay muchos que todavía no pude escribir. Creo que la pandemia es un proceso que fue difícil para todos, en donde también en mi proceso de escritura aprendí que abrirme así de golpe, más allá de manera profesional, te hace más vulnerable y más sensible, y a mí la escritura me sensibiliza mucho. Entonces hay momentos en los que prefiero no leer, hay momentos en los que prefiero no escribir, pero es como una cuestión de cuidado, ¿no? Me encantaría ser, no sé, una Alejandra Pizarnik o, no digamos, estar por ahí, no sé, escribiendo, leyendo y todo lo que ella hacía, pero digamos, es muy difícil sostener una vida de esa manera, ¿no? Entonces, lo que hago en este momento a veces es ciertos cuidados emocionales, porque la poesía me parece que es emoción. Entonces yo le pongo a veces límites. En la cuarentena no pude escribir mucho, o no deseé escribir mucho para no poder lastimarme. Gracias. Después, antes de irte, te pregunto qué te pareció Cuba, porque acabas de llegar. Bueno, vamos a dar paso a Lester otra vez. Lester, le di la difícil tarea de leerse mi libro. Sí, todavía no lo he terminado. Desde que me lo regalaste. Ya. Entonces, vamos a escuchar lo que tiene que decir después de la lectura y disfrutar de sus palabras. Bueno, gracias otra vez. Y ya, apartando la broma, gracias por haber confiado en mí. Un primer libro. Se dice que los libros son como los hijos, ¿no? Pero bueno, el primero es como el primer hijo. Es el más esperado, el más el producido con mayor deseo, ¿no? Y te agradezco mucho como amigo, te agradezco mucho poeta por haber confiado en mí para presentar. Hace 80 años no había nacido. Gracias, padre. Bueno, Carne Roja. Títulos muy sugerentes, ¿no? Sobre todo en el contexto cubano. No sé tu libro cuando lo presentaste en Buenos Aires, que estábamos hablando que es un país de una cultura y de una economía, de una tradición ganadera
al menos desde el tiempo de la colonia, a lo que recuerdo. No sé qué significado pudo haber tenido en Buenos Aires la presentación de un libro de poesía llamado Carne Roja, pero aquí en Cuba sí sabemos que tiene una significación muy particular, porque como decía, y cuando yo estuve repasando tu libro, también recordé y pude consultar ya una reseña que aparece en un sitio de cultura de Oquín que hace poeta también, que es amigo de los dos, que es Erian Peña. Erian dice una cosa con la que yo estoy de acuerdo y tengo que citarlo, que en definitiva el tema de la carne roja, en la poética de Reinaldo, en este libro, es una metáfora de nuestro país, tanto por la ausencia, estoy citando a Erian, tanto por la ausencia y por la presencia como tal de la carne. De lo que ha llegado a simbolizar, de lo que ha llegado a simbolizar como tal la carne roja acá en Cuba, a partir de determinada situación nacional prolongada en el tiempo. Hablábamos de crisis económica en la Argentina, pero este es un libro cuya poética surge justamente de un contexto social, un contexto económico muy puntual, que es el de los últimos años que vivimos en Cuba, en toda esta etapa que se ha dado en llamar periodo especial en tiempo de paz y que oficialmente todavía no termina, y con todas las complejidades en sus más amplios sentidos que se han generado a partir de la crisis económica, a partir de la escasez, a partir de la dificultad del acceso a determinados productos como pudiera ser la carne. En la literatura de los años 90, en la poesía, en la narrativa de los años 90, también un poco de los 2000, fue un tema recurrente, pero bueno, desde ahí nos viene como tal este trauma nacional, si se le puede llamar así, que se ha hecho verso, que se ha... pasa un poco a la inversa del libro de Lorena, ¿no? Donde la imagen se hace carne, aquí la carne se hace verso, aquí la carne se hace poesía justamente por su ausencia, por su presencia. Y es una metáfora, vuelvo a citar a Erian Peña, en el sentido de cómo existe una identificación entre la voz poética, entre el autor y el ganado, entre el autor y las vacas, entre el autor que añora ese mundo, ya no el mundo de la vaca de la carne de vaca ya cocida, dispuesta a ser saboreada, dispuesta a ser consumida, sino el propio mundo, el propio universo del ganado. El autor se llega a identificar con las vacas, el autor se quiere comer a las vacas vivas. El poeta, no el autor, la voz lírica. La voz lírica va expresando todo un proceso de animalización en toda la presentación lírica que está haciendo, y en ese juego que nos está proponiendo a los lectores entre ese entorno que podemos reconocer perfectamente, porque es una poesía muy clara, es una poesía muy llana, pero ojo, no con esto decir que es una poesía simple. Es un libro que me llevó varias lecturas para poder penetrar realmente hasta sus esencias, hasta sus raíces, y es un libro que tiene muchos temas, o sea, es un libro que uno de los hallazgos, de los aciertos que le veo es su polisemia, las diferentes lecturas que podemos hacer del mismo, pero a la vez es un libro escrito no solamente escrito desde la ansiedad, no solamente escrito desde la necesidad, sino escrito desde un escenario que por lo general en la poesía cubana es tratado desde una perspectiva más bucólica, desde una perspectiva más de la belleza. Es un libro escrito desde el campo, es un libro escrito, son versos producidos desde la experiencia del campo, desde la cotidianidad del campo, pero también haciendo guiños a la ciudad, también haciendo incursiones como tal en la ciudad, pero sobre todo me interesa esta imagen del campo cubano, del oriente cubano, de esa naturaleza que ya no se nos pinta, y veíamos el gran mural que está por acá cerca, donde están los grandes poetas cubanos del siglo XIX, que casi todos le cantaron al campo y casi todos contribuyeron a construir este imaginario del campo cubano
como un lugar idílico, como un lugar paradisiaco, como un lugar edénico. En este libro ese campo cubano no es tan edénico. En este libro ese campo cubano es una especie de tablero donde entran en conflicto, de escenario más bien, donde entran en conflicto diferentes complejidades sociales. En primer lugar, el libro está dividido en 4 segmentos. El primer segmento es el que más énfasis hace en el tema de la carne, en la identificación con los aspectos más viscerales de la vida del ganado y en el proceso de animalización, al que hacía referencia, pero desde un campo que no se nos muestra hermoso para nada, desde un campo donde no están estas voces líricas mostrándonos imágenes bucólicas, mostrándonos exuberancia, todo lo contrario. Y voy a leer un ejemplo que grafique lo que estoy diciendo. Vino en otoño con una vaca, ¿cuándo hacemos intercambio? Vino en otoño con una vaca. Tengo muchas caracolas, me dijo, pero nunca he visto el mar y el amor habita en mí como una canción estéril. Yo tenía una playa, me importaba poco el amor y armaba un negocio al que le faltaba una vaca. Ven, te mostraré el mar y la cruel belleza de los acantilados. Vino a mí en otoño, le enseñé el mar y me salvó el negocio. Parece que es uno de los mejores poemas y hay poemas muy buenos acá y me parece que es uno de los mejores. ¿Tú quieres leer Vaca? Este Vaca me parece también uno de los poemas más logrados y es el poema que sintetiza todo. En la primera sección del libro me parece que es el que sintetiza todo esto que estoy diciendo. A veces quiero ser una vaca, tener el olor de una vaca, las tetas de una vaca, nacer con las pezuñas divididas y que me peinen a lengüetazos. La palabra buey nunca me ha gustado. Ser una vaca sagrada como un político sagrado o un animal u otro animal semejante. Dígase, por ejemplo, un poeta. Esta imagen siempre me seduce. Yo junto a las aguas, enredando la hierba con mi lengua hasta desprenderla del suelo. Luego el fluido bajando despacio hasta uno de mis estómagos. Tantos años con este cuerpo ya me tiene harto. A veces quiero ser una vaca, tener el olor de una vaca, las tetas de una vaca. Y justamente en este poema, Reinaldo nos abre la puerta de una de las temáticas que va a recorrer todo el libro, pero que sobre todo va a tener mayor énfasis en la siguiente sección, que es el poeta. No es el poeta idílico, la imagen que tenemos del romanticismo del siglo XIX, que es la más conocida del poeta buscando musas, buscando inspiración, sino el poeta en su medio natural, en su medio adverso, en su visceralidad, en su cotidianidad día a día. Esta es una poesía que se nutre mucho de la cotidianidad, de esa cotidianidad del campo, de las experiencias que nos puede dar no solamente el campo en su experiencia más directa, en el trabajo, sino en la cotidianidad, en la interacción con la familia, en la interacción con los amigos, y cómo el poeta se hace en ese medio que no es del todo favorable, porque bueno, sabemos que la opinión que nos dicen a todos los poetas, seamos o no del campo, a todos los que queremos iniciar poesía, y este es un libro de iniciación en ese sentido, en que vemos cómo nace el poeta en su medio natural, cómo se va creciendo el poeta y cómo se va haciendo en contra de las adversidades del medio económico, de una situación de crisis generalizada, como hacía referencia al inicio, pero también de la adversidad familiar, pero también de las dudas de la familia, pero también de las preguntas que se pueden hacer las personas más cercanas, las personas que nos quieren, acerca de este replanteamiento que es nuestra vida cuando la vemos desde el verso, cuando la vemos desde la literatura, cuando la vemos desde una perspectiva más trascendente de esa cotidianidad que nos absorbe, que nos envuelve en el día a día y que apenas lo percibimos. Les leo un ejemplo. Pachamama. Mi hijo es el colmo de los poetas, dice, y la lengua silba cuando pronuncia poetas y se le cae del rostro una mueca. Mi hijo es una suerte de animal idiomático. Ahí está tirado entre los papeles como un papel más, hijo papel, tirado al que le nace un poema que no alcanza para comprar arroz.
Mi hijo se morirá de hambre por escribirse poesía, y nos matará de hambre por escribirse poesía. Mi hijo es el colmo de los poetas, dice, y la lengua silba cuando pronuncia poetas y se le cae del rostro una muerte. Me parece uno de los mejores poemas también del libro. Estoy leyendo los que más me gustaron, no sé si son los que más te gustan a ti también, pero bueno, ya te tocará a ti leer en tu momento. Pero el poeta... La silla, vamos a correrlo hacia adelante un poquito. por eso bueno, ¿de qué estaba hablando yo? Sí, ya me acordé. Sí, ya, o sea, el segundo segmento, que es donde está más evidenciado, lo está en todo el libro, pero es donde más se nota como tal, como decía, la percepción del poeta sobre sí mismo, donde el poeta reflexiona sobre la poesía, sobre su condición de poeta y sobre los elementos en los cuales trabaja para crear su poética, una poética que no está divorciada, como el segmento anterior, como el resto del libro, como hacía referencia al entorno rural, a la situación propiamente de crisis socioeconómica que atraviesa un país, en este caso nuestro país, pero además un poeta que juega con metáforas. Ya habíamos hablado del caso de la carne, el primer segmento del libro, cómo la carne juega un papel de metáfora nacional, cómo la carne se vuelve carne de la nación, se puede decir así, por presencia y por ausencia. Sigo citando porque me encantó ese hallazgo de Adrián Peña, poeta. Pero bueno, en este caso también cómo el poeta identifica en el paisaje, cómo identifica en su trabajo agrícola los elementos de la poesía en su propia corporalidad, como el poema Árboles. Me levanto temprano, talo árboles, un bosque me nace dentro del pecho. Aquí se puede respirar la corteza y el sudor y el hacha. Nada como respirar esa trilogía, corteza, sudor, hacha, otro golpe y otro árbol. Prefiero pastorear vacas, hornear panes. Pero si un bosque te nace dentro del pecho, no queda más que talarlo o dejar que poco a poco los árboles te asfixien. Este es un poema que para mí resume el arte poética de Reinaldo, que nos habla de su proceso de reflexión de poesía, sobre la poesía, que nos habla de su trabajo como tal propiamente, apropiándose de todo el universo circundante, su universo circundante, para convertirlo en poesía. Y no es una poesía precisamente complaciente con este entorno, ni una poesía que busque propiamente magnificar su belleza, sino justamente abrir al interior del alma del poeta, del corazón del poeta, al lector, para que se asome a sus preocupaciones, para que pueda visibilizar ese entorno. Es un libro, al igual que el de Lorena, no recuerdo ahora si lo dije en la presentación de Lorena, que se basan sobre todo en lo lingüístico, en la economía de recursos, donde no hay palabras de más, donde no hay digresiones, donde sea un recurso que Reinaldo me parece que lo sabe utilizar con acierto, que es el de las repeticiones, creando ritmos en la lectura y creando también énfasis determinado en imágenes y en ideas, porque sobre todo este es un libro que transmite ideas.
Bueno, yo quiero pedirte, eso no lo voy a leer yo, porque ese lo quiero que tú lo leas, que leas así, o sea, leer el momento de lectura, me parece también es un poema importante, justamente en el ejemplo este que estaba poniendo, pero bueno, quiero que lo leas tú, porque también es un poema sobre la poesía. Hay un aspecto, pero bueno, para no ir alargando, que me interesa mucho, que es, y hay un poema que no puedo dejar de leer, o sea, porque recientemente, tiene que ver con algo que ocurrió recientemente, creo que todavía no hace una semana, que es en alusión a la madre. Me recordó mucho a la poesía de Camilo, porque Camilo también tiene mucha poesía, tiene muchos poemas sobre su madre, y lo que significa la madre como sostén familiar y como sostén del poeta, en este caso, pero como sostén justamente a partir de la biografía personal, que se convierte también en un reflejo de la biografía del país, de la biografía nacional, en un determinado momento histórico de los últimos años del proceso de la Revolución Cubana, y en sus momentos de crisis también álgida, de crisis inicial. Matrioska se llama el poema. Paso frente a la escuela que cuida mi madre cada 2 noches, y pienso que cada 2 noches mi madre duerme a intervalos o no duerme. Una guerra contra los mosquitos y contra el sueño están apresurando su vejez. Mi madre nació cuando el rojo era color nacional y Moscú la capital del mundo. Le enseñaron a decir privet, a llegar a clases y a elegir lo que llevaría de merienda. La habitación llena de juguetes y la sala llena de juguetes, y su madre tejiendo en pleitas de yarey en 40 centavos la hora para comprar los juguetes y la merienda. Mi madre cuida una escuela cada 2 noches por 317 pesos al mes, y nosotros, los hijos, no pudimos tener más de 3 juguetes. Ahora decimos good morning y nos tragamos un pan con aceite mientras pensamos en Moscú. Todo es culpa de Mijail Gorbachev, dice mi madre. Quiero creer que todo es culpa de Mijail Gorbachev. Todavía conservamos en casa una matrioshka. He visto a mi madre llorar mientras conversa con ella, como si fuera un dios. Yo quise desarmarla tantas veces como tantas veces me detuvo la idea de que solo nos queda ella para contar que existieron tiempos mejores, cuando Moscú era la capital del mundo y el rojo el color nacional, y tejiendo en pleitas de yarey a 40 centavos la hora se podía llenar de juguetes la casa. Bueno, no quiero extenderme más porque realmente podría, no es el sol, realmente podría seguir hablando porque es un libro que me da mucho gusto. Es un libro unitario, es un libro cuyos poemas se pueden leer, se pueden disfrutar independientes, pero que es un libro pensado como tal, como un corpus, como un órgano poético que conforma un universo que tiene muchos de estos elementos a los que hacía referencia, otros tanto que por cuestión de no seguir alargando y bueno, que el sol no nos achucharle acá, no les voy a comentar. Así que prefiero que sea Reinaldo quien nos lea sus poemas, quien nos hable de su poesía, y bueno, ya algunas preguntas te haré. Gracias, Lester, por haberte leído el libro y por esas palabras. Yo voy a intentar ser breve y voy a dejar para leer un solo poema al final que Lester me pidió. Les voy a hacer un breve resumen de lo que fue mi literatura. Yo, aunque empecé a escribir a los 12 años porque me enamoré como un pichón de guajiro y no sabía cómo explicarlo porque era muy tímido, no leía nada, no leía ni los libros de la escuela, me iba muy mal en la lectura. Este es el punto que yo todavía no sé ni leer. No me gustaba. Fue ya después de mayorcito, cuando cumplí, no sé, 20 y tantos años, que me leí mi primer libro y descubrí algo que me he arrepentido toda la vida, y es el tiempo que había perdido. Mis amigos se han leído todas las obras clásicas y yo no me he leído ni la segunda parte del Quijote todavía. Entonces me pasó eso, esa gravedad en la literatura, pero me permitió apegarme un poco más a lo que vivía en vez de lo que había leído, a tal punto de cuando empecé